Mira las imágenes y escribe. Buenas noches, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutos mientras sus demás compañeros se siguen conectando, ¿sí? Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, vamos recordando lo que hemos trabajado ya en la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar de qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? Quizás quedó alguna duda, alguna consulta referente al tema. María, Victoria, María, Maribel, Elena, María Córdoba, Cecilia. A ver, ¿qué me pueden decir referente a la clase pasada? ¿De qué tema hemos tratado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos dicho al respecto?
Miss, buenas tardes. El tema pasado se habló todo lo que sobre la puntuación, sobre la tilde, sobre dónde teníamos que poner el punto. A ver, en específico, ¿de qué tipo de tilde hemos hablado la clase pasada? Chicas, ¿me escuchan? No, Miss, no se escuchaba nada. Victoria. Escucho. A ver, Elena, la pregunta era, a ver, ¿qué tipo de tildación hemos visto hasta el momento, Elena? Ahí su compañera nos estaba mencionando que hemos hablado sobre la tildación, sí, sobre la correcta escritura. ¿Qué tipo de tildes hemos trabajado? Por- No te logro escuchar bien, Elena. Se te escucha entrecortado. Disculpe que no le pueda responder la pregunta, lo que pasa es que no pude entrar
la clase de comunicación porque mi celular estaba fallando. Y ahorita estoy Ah, desde una ya, no te laptop. preocupes. Ya, mis gracias. Excelente, muy bien. A ver, chicos, los que estuvieron en clase, ¿quién se recuerda del tema que hemos trabajado la clase pasada? A ver, Victoria. Trató de los tildes, Miss. Solo eso escuché, Miss. Ya, sobre las tildes, Victoria, te escucho lejos. Es que mi celular se había malogrado, por eso casi que no estuve. Ah, ya sí, pero te logro escuchar, pero bien lejos, bajito. Muy bien. A ver, chicos, nosotros hemos hablado, ¿sí? Dos tipos de tilde. Hemos trabajado la tildación general y la tildación diacrítica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la tildación general o la tildación diacrítica, van a ser dos términos muy diferentes que se van a referir a tildaciones distintas, ¿no? La tildación general va a ser a partir de dos sílabas a más y la tildación diacrítica se va a centrar en los monosílabos. ¿Por qué? Porque dentro del español, si bien es cierto, vamos a tener monosílabos, pero los monosílabos que vamos a tener van a ser, son pocos los que se van a tildar. ¿Sí? Son pocos los que vamos a tenerlas tildadas. ¿Sí? Son muy pocos. Entonces, dentro de la tildación general, hemos hablado de las agudas, de las graves, de las esdrújulas, ¿cierto? Y la tildación diacrítica van a ser la tildación general de los monosílabos. ¿Sí? ¿Quiénes son los monosílabos? Quienes van a cumplir diversas funciones dentro de una oración y se les va a tildar siempre y cuando cumplan con la característica que requiere una tildación diacrítica, ¿no? Mientras que la tildación general va a estar en base a la sílaba tónica, a la tonalidad de la voz, ¿no? Al tono de voz, a la forma como está siendo escrita, ¿sí? Entonces, dentro de la tildación diacrítica tenemos el más, ¿cierto? El de, el tú, el te. Por ejemplo, hablábamos sobre el te. El término te, que es el monosílabo, ¿cuándo se le tilda? Miss, disculpa, siga con de Cuando la es comunicación. té de tomar, Miss, se tilda cuando es té de bebida. Cuando hace referencia al sustantivo, ¿ya? El sustantivo. Se le tilda cuando hace referencia al sustantivo. ¿Sí? Cuando hace referencia al sustantivo. Como dijo su compañera, cuando es al té de tomar, ¿no? Cuando yo digo, yo voy a tomar el té. Ahí yo voy a tildar. ¿Cierto? Pero si yo digo, te dije que no fueras de paseo porque te ibas a accidentar. T de pronombre, Miss. Exacto. ¿Cierto? Entonces, ahí yo no tildo. ¿Ya? Entonces, o el término se, por ejemplo. ¿Cuándo tildo el término se? T de pronombre, Miss. ¿Cómo? T de pronombre, Miss. No sé de pronombre, no. Antiguo, Miss. Cuando yo digo, por ejemplo, yo sé que Luciana irá de paseo. Ahí, ¿la tilda o no la tilda? Sí, Miss.
Sí, ¿por qué tildo ahí? Porque se está refiriendo, que dice yo, ¿Por qué porque se tildo está ahí? refiriendo a sustantivo, más claro que está explicando que es, No, no, que no. es un sustantivo. ¿Qué es A pronombre? ver, O, Miss, por tampoco. no, A ver, si bien es cierto, estoy haciendo uso de un sustantivo dentro de esa oración, pero el se yo no tildo porque la se es un sustantivo. Yo tildo el término se, ¿por qué? Porque cumple la función de ser un verbo, porque reemplaza el verbo saber. Entonces, ahí yo cuando digo yo sé que Luciana irá de paseo, estoy afirmando que sé del verbo saber, ¿cierto? Por eso es que tildo. ¿Ya? Ahora, el término de, ¿cuándo lo tildo? Perdón, Miss, no le copié la pregunta. El término de, ¿cuándo tildo? Mi disculpa, no se escuchó. ¿Me lo podría repetir, por favor? El término de, ¿cuándo lo tildo? ¿Cuándo tildo el término, el monosílabo de? Esa es la pregunta. Por ejemplo, cuando yo digo María de más de ti. Ahí tildo o no lo tildo. ¿Mm? O el término mi. Mi, ¿cuándo tildo el mi? Cuando es un adjetivo posesivo, Miss. Ahí más bien yo no tildo. Perdón, Miss, cuando es un pronombre. Leo bien acá. Exacto. ¿Ya? Ahora, mármol, ¿por qué lo tildo? La palabra mármol. Chicos, dígame, ¿cuándo tildo o por qué tildo yo la palabra mármol?
Porque tiene la sílaba tónica en la penúltima sílaba, Miss. Ya, ¿y qué más? ¿Solamente porque tiene la sílaba tónica? En la penúltima sílaba, ¿solamente por ello lo tildó? Que se refiere al sustantivo, Miss, también. Porque tiene diferente escritura, Miss. No, a ver, la pregunta es ¿por qué yo tildo la palabra mármol? Y yo voy a tildar la palabra mármol, uno, porque dice su compañera que tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, pero también voy a tildar porque es una palabra grave y termina en una consonante distinta a la NS o vocal. ¿Se recuerdan? Ese es un ejemplo de tildación general. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, Miss. ¿Ya? O por ejemplo, la palabra lápiz. ¿Por qué tildo yo la palabra lápiz? ¿Por qué se tilda? Miss, buenas tardes, porque suena último. En la última, Porque es un prenombre, Miss. ¿por qué? La palabra lápiz se tilda porque es una palabra llana y no termina en vocal, Miss. Exacto. ¿Y qué más? ¿Solamente veo su terminación? No, Miss. Es una palabra grave, Miss. Es una palabra grave y debo de verificar la sílaba tónica también, chicos. ¿Sí? No solamente su terminación. Recuerden, en la tildación general, yo verifico todos los detalles de la tildación. ¿Sí? No solamente su tonalidad ni su terminación. Veo todos los detalles. Ya hay que tener claro eso. Muy bien. Entonces, ello nos va a ayudar a nosotros a tener una correcta escritura, una correcta pronunciación. ¿Por qué? Porque hay términos, por ejemplo, el, mi, tú, si, se, demás, que son términos que tanto hay con tilde y sin tilde. Y si yo no ubico correctamente la tilde, ¿sí? La tilde o ubico correctamente el término que debería de ir, voy a cometer el error y no voy a completar, o mejor dicho, mi oración no va a tener sentido. Por ejemplo, si tú me escribes, yo sé que miré de paseo, por ejemplo, y ese C no me lo tildas, ¿estará correcto? ¿Esa redacción estará correcta? No, Miss. Chicos, puedes activar tu audio, Victoria. No, Miss. No va a estar correcto, porque el término sex sin tilde no se refiere a lo que en realidad quiero manifestar dentro de esa oración. Entonces, ¿voy a cometer el error? Sí, voy a cometer el error.
Ya hay que tener bastante claro ello. ¿Sí, chicos? Muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a tocar el tema de los famosos signos de puntuación. ¿Ya? ¿Ustedes qué signos de puntuación conocen? Disculpa, no se te escucha mucho. La pregunta es, ¿qué signos de puntuación conocen de forma general? A ver. Exclamación, interrogación. Disculpa, cuando Ya, punto pregunta eso, aparte, punto seguido. Muy bien, aquí por el chat también pueden participar, chicos, si es que no pueden activar el audio. Mis punto, punto y coma, punto de exclamación, puntos suspensivos, signos de exclamación, Ujú. y corchete, eso es lo que hablamos la vez pasada también, Vaya comillas. y entre paréntesis creo que también El paréntesis, ¿sí? paréntesis, guión, El guión, muy bien. paréntesis y el guión, creo es. Muy bien. esos son los que me Muy, acuerdo. muy bien, chicos. A ver, con ustedes. Muy bien. ¿Y para qué nos sirve o en qué nos ayuda el uso de los signos de puntuación, chicos? ¿En qué nos ayuda a nosotros? Miss, por favor, ¿lo podría repetir? No lo escuché. Para tener una correcta escritura y para tener una correcta lectura, Miss. Una correcta escritura, ya. Y la Tener coma una correcta estructura, Miss. y la escritura también para poder la lectura, para la coma nos indica dónde leer, o sea, no pasar de corrido. Ujú. Para mejorar nuestra comunicación también, es decir, no leer de corrido, siempre llevarla en cuenta de que tenemos que tener una coma, una paréntesis, dos puntos, un punto, para siempre tener una buena lectura. Exacto. Ya nos ayuda a poder comprender mejor nuestro texto, nuestra oración, ¿no? Si yo hago uso incorrecto del punto o de la coma, voy a tener incoherencias dentro de mi texto, ¿sí? Muy bien. Entonces, con ustedes, chicos, en su mayoría, por favor, me pueden confirmar si hemos trabajado lo que es los signos de
Disculpa, no Miss, no escucho. escucho nada. Está en... ¿Se le fue el audio? Miss, no se te escucha, se te fue el audio. Miss, no se le escucha nada. Ya, muy bien, chicos. Entonces, continuamos, ¿sí? Estamos trabajando lo que es los signos de puntuación. A ver, ¿quién me podría apoyar con la lectura de este pequeño texto que les estoy mostrando ahora? A ver. María, Miss. ya, Elena, ¿me puedes ayudar, por favor? Tal cual está, ¿sí? Miss. Tres bellas que bellas son, me han exigido las tres que diga de ellas. ¿Cuál es la que ama mi corazón? Si obedecer el Tres razón bellas dijo que que, amo a soledad, tres no bellas a que Julia bellas tuya son, bondad. me han Persona humano exigido no de las tiene, tres, no que digan aspira de mi amor a ellas Irene, cuál que es no la es que poca su verdad. Muy bien. A ver, al realizar la lectura de este pequeño texto, ¿qué es lo que observamos? ¿Qué le faltará a este texto? Punto y coma, Miss. Le falta el punto y coma. ¿Qué más? me falta punto y coma, Miss. Le Me falta falta la coma, los puntos, las comas, excelente, el punto y coma. las comidas. Exacto. Por ejemplo, a ver, ¿en qué parte de la oración del texto faltaría el punto o la coma? A ver, ¿dónde tendría que ir un punto, por ejemplo? Cuando finaliza corazón, Miss. Cuando finaliza corazón. Cuando finaliza corazón, Miss. A ver, dice, tres bellas que bellas son, me han exigido las tres que diga de ellas cuál es la que ama mi corazón. Muy bien, ¿por qué creen que debería ir ahí? Porque sí está con mayúscula, Miss. Porque sí está con mayúscula. Muy bien, estaría pasando a otro contexto. Exacto. Muy bien, chicos, excelente. Entonces, vamos a ver qué signos de puntuación tenemos nosotros dentro del texto. ¿Sí? A ver, nosotros vamos a tener dentro de la elaboración de un texto una gran variedad de signos. Por ejemplo, el paréntesis, los corchetes, la raya, las comillas, el punto, la coma, el punto y coma y los dos puntos. ¿Qué son los diversos? A ver, chicos, apagamos los micros, por favor, para poder comprender si no va a haber una interferencia en cuanto a sus compañeros, ¿sí? A ver, Magdalena, amor lleva tilde. No, amor no lleva tilde.
¿Ya? Ahora les decía, ¿no? Hay diferentes signos de puntuación que nosotros vamos a utilizar dentro de un texto de una oración. Por ejemplo, el paréntesis es uno de los signos de puntuación que a nosotros nos ayuda a enfatizar una frase o una palabra. ¿Ya? Los corchetes de la misma forma. La raya, por ejemplo, frecuentemente nosotros vamos a usar por si una palabra tiene continuación. Las comillas para enfatizar, relacionar referente a una frase, ¿no? Dicha por otra persona. El punto y coma, los dos puntos y la coma, ¿no? Vamos a tener una gran variedad. Por ejemplo, el día de hoy vamos a hablar de uno de los signos de puntuación sumamente importantes, que es el punto. El punto va a ser un signo ortográfico circular de pequeñas dimensiones, los cuales van a mencionar diversas características o van a tener diversas características. Uno, el de señalar el final de un enunciado, ¿sí? Uno debemos de señalar el final de un enunciado. Cuando yo hago uso del punto, frecuentemente voy a finalizar, pero hay diversos tipos de puntos, ¿no? No siempre voy a finalizar. Claro está, dependiendo de la frase. Y otro que se escribe siempre sin separación del elemento que lo precede. Este signo de puntuación va a ser fundamental, ¿para qué? Para separar, o mejor dicho, siempre va a tener esta característica todos los signos de puntuación. Todos, sin ninguna excepción, ¿sí? Siempre vamos a escribir al lado del elemento que lo precede, ¿sí? Por ejemplo, al lado de un número, al lado de una palabra y al lado de un signo. Yo voy a escribir sin separación alguna, ¿ya? Sin separación alguna. Hay diversos tipos de puntos. Tenemos al punto seguido, al punto aparte y al punto final. Dentro del punto seguido es aquel signo de puntuación que va a ser para separar oraciones que desarrollen un mismo tema, ¿ya? Yo voy a hacer uso de ello. Entonces, el signo de punto seguido voy a usarlo siempre para separar. Pero, ¿qué dice, no? Para separar oraciones que desarrollen un mismo tema. ¿Qué quiere decir ello? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo estoy hablando sobre las definiciones de los signos de puntuación. Por ejemplo, estoy hablando ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, estoy manifestando las diversas definiciones de diversos autores. Entonces, yo quiero mencionar la definición, ¿sí? De otro autor. Entonces, para pasar a esa definición de otro autor, yo uso el punto seguido, más no un punto aparte ni un punto final, sino el punto seguido, ¿no? Entonces, para eso yo uso. Ahora, ¿cuándo yo voy a hacer uso del punto aparte? ¿Para qué? Sirve para poder identificar una idea de otra y así poder separar en párrafos, ¿sí? Para yo poder separar en párrafos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, dentro de un mismo párrafo, ¿podré utilizar un signo de puntuación como el punto? Sí, pero ¿qué punto? Punto seguido. Mientras que el punto aparte va a servir para poder identificar una idea de otra, ¿sí? Y así poder separarlo en párrafos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, yo estoy hablando en un primer párrafo sobre las definiciones de los signos de puntuación. Entonces, yo quiero pasar ya a las características o tipos de los signos de puntuación. Entonces, ahí yo ya voy a usar lo que es el punto aparte. ¿Sí? ¿Para qué? Para pasar ya a otro contexto, pero referente al tema principal. Ya no quiere decir que yo vaya a cambiar completamente el tema. ¿Sí? Luego tengo el punto final. El punto final sí se va a emplear solamente para indicar qué cosa, la culminación de un texto, para dar por finalizado el texto. ¿Sí? Para ello yo voy a hacer. Ahora, ¿cuándo yo no debo de hacer uso de estos signos de puntuación? Por ejemplo, yo no debo de usar o colocar los puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Ya? Yo nunca debo de escribir después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué?
¿Por qué, chicos? Yo nunca debo de escribir después de un signo de interrogación o exclamación. Porque es una pregunta, Miss. La signo de interrogación es se utiliza para hacer una pregunta. Y la Ya, pero exclamación, muchas veces hay textos que se usan o dan por finalizado con un signo de interrogación o exclamación. es para que ya... ¿Por qué creen que no debería yo de colocar los puntos? A ver, aquí al costado ustedes están observando al signo de interrogación, ¿cierto? ¿Logran observar? Mi se escribe con mayúscula, por ejemplo, ¿Logran observar, chicos? mi se escribe con mayúscula, Mi- por ejemplo, de Ya, a ver, ¿qué característica tienen de estos? tal, de ¿Cómo, debo Victoria? No te poner, logré escuchar. debo poner la letra mayúscula, mis. No. A ver, aquí estamos hablando de los signos de puntuación, ¿sí? Del punto. Ahora, acá decimos que dice, no se debe colocar puntos después de los signos de interrogación o exclamación. ¿Por qué yo no debo de colocar los puntos después de ese signo? Por eso la pregunta. Aquí, ¿están observando el signo de interrogación? María. Miss no se debe colocar por lo que va con mayúscula, con... No tiene nada que ver la mayúscula acá. A ver, por eso les digo, ¿observan aquí el signo de interrogación que les estoy mostrando? Sí, Miss. Ya. ¿Qué característica tiene el signo de interrogación? ¿Qué característica tiene este signo de interrogación? ¿Qué me pueden decir de este signo de interrogación? Es como una llave, Miss. Ya, es como una llave, pero al final de esa llave, ¿qué tiene? Un punto. Tiene un punto, exacto, tiene un punto. Es por ello que yo no debo de colocar el punto después de ello, porque con eso ya estás cerrando tu información, ¿cierto? Ahí estarías redundando, es como si tú colocaras otra vez otra frase, pero acá estarías haciendo uso de otro signo, ¿cierto? Ya no lo colocas por eso. ¿Queda claro? Sí, Miss. Ya, a esa es la pregunta. Ahora, después de los títulos o subtítulos, no se le colocan los puntos. ¿Por qué? Porque enfatiza. Después de las siglas, no se separan por puntos. Ya, las siglas nunca se van a separar por puntos. ¿Por qué? Hola, Margarita. ¿Cómo estás? ¿Por qué? Anita? Un besito, Margarita. Margarita, hoy te escribo porque no se pierde. Si no pongo tu música. No, está haciendo su mamá. Hola, Isanita. ¿Cómo estás, Isanita? Chicos, ¿por qué las siglas no se separan por puntos? ¿Qué es una sigla? Chicas,
Elena Vilela, ¿puedes activar tu audio, por favor? Dígame, Miss. Elena. Dígame. A ver, Elena, ¿qué es una sigla para ti? ¿Lo puedes repetir? Victoria, no te logro escuchar. Si lo podrías escribir, sería favorable. Miss, no te logré escuchar. ¿Lo podrías repetir, por favor? Ay, les decía, ¿qué es una sigla? ¿Mm? Los siglos se escriben sin puntos. Son exacto, Leisa. Acá Leisa nos dice, una sigla es una abreviatura, ¿ya? Es una abreviación gráfico de un conjunto o de una frase. Por ejemplo, yo te digo Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la sigla? Como dijo Miss, no lo escuché muy bien. Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, ¿cuáles son las siglas de esa frase? ONU. ONU. Exacto. Entonces, si yo, por ejemplo, lo separaría con puntos, ya no sería una sigla, sino va a ser, ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a hacer? Van a ser palabras. Una abreviatura. Exacto, ya no cumpliría la función. ¿Ya? Entonces, en 3 casos yo no hago uso del punto. Uno, para colocar, yo no debo de colocar después de los signos de interrogación o exclamación, y otro después de los títulos o subtítulos y las siglas. Yo nunca las debo de separar entre puntos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el otro tipo de puntos son el famoso 2 puntos, ¿no? Los 2 puntos es aquel signo que se va a escribir igual que el punto, ¿no? Como les decía, todos los signos de puntuación siempre los voy a escribir al lado, sin separación alguna, con el elemento que lo antecede, ¿no? Puede ser un número, puede ser una palabra o puede ser un signo, siempre pegado, ¿no? Y yo lo voy a usar siempre, ¿para qué? Para detener el discurso, para llamar la atención sobre lo que sigue. Por ejemplo, ¿en qué casos yo hago uso de los 2 puntos? Uno, se utiliza en enumeración, ¿no? Cuando yo voy a enumerar una frase. Por ejemplo, digo, ¿no? Me fui al mercado y compré azúcar, pan, lechuga, aceite y beterragas, por ejemplo. Ahí estoy, ¿qué cosa? Enfatizando y enumerando todos los objetos que he comprado, ¿cierto? Pero yo lo uso después de los 2 puntos, ¿ya? Para ello. Segundo, en el estilo directo. ¿Qué quiere decir estilo directo? Cuando voy a mencionar una frase que es dicha por otra persona, ¿sí? En títulos y epígrafes. Títulos y epígrafes yo voy a hacer uso de los 2 puntos también, ¿no? Por ejemplo, cuando normalmente voy a hacer uso en los famosos subtítulos, cuando digo, ¿no? Características, 2 puntos y ahí hago uso. ¿No? En cartas y documentos, por ejemplo, cuando yo digo solicito de parte de o para, hago uso de los 2 puntos, ¿sí? ¿Queda claro ahí el uso de los 2 puntos? Sí, Miss. Muy bien. ¿Sí? Luego tenemos la coma. Otro de los signos de puntuación bastante usados dentro de una oración de un texto es la coma, que va a ser aquel signo que va a delimitar unidades lingüísticas, que quiere decir palabras, ¿no? Y se va a escribir pegado a la palabra o al signo que lo va a preceder, ¿no? Que lo va a manifestar. Entonces, yo hago uso, hay diversos tipos de coma, ¿no? Por ejemplo, tengo la coma vocativa, que va a ser, o que nosotros los vamos a usar, ¿para qué? Para nombrar, invocar, ¿sí? Con más o menos énfasis a alguien o algo. Por ejemplo, Raúl, coma, siéntate.
¿no? Entonces yo ahí estoy invocando, llamando, nombrando, ¿cierto? Digo, Raúl, coma, siéntate. Estoy enfatizando aquí en esto, por eso se le dice vocativo. Y la coma enumerativa es como en el ejemplo anterior que les daba, ¿no? Aparte que lo escribo después de los 2 puntos, yo voy a escribir para enumerar o separar elementos. Recuerden, aquí coma enumerativa es la coma sencilla, cuando yo voy a enumerar objetos, elementos o personas. Pero si yo voy a separar números, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí yo no uso la coma enumerativa, sino uso el punto y coma. Ya no hay que confundir. ¿Sí? Ahora, el otro tipo de coma es la coma explicativa. La coma explicativa se va a utilizar ¿para qué? Para encerrar diversos incisos que hace referencia a una explicación en parte de una oración, ¿no? Cuando yo voy a explicar, enfatizar. Por ejemplo, cuando yo digo, la mujer cansada le devolvió la mirada, ¿no? Entonces, ¿qué estoy explicando? Por ejemplo, acá, que la mujer, ¿cómo se encuentra? Cansada. Cansada. Entonces, ahí, por ejemplo, estoy haciendo uso de la coma explicativa. ¿Por qué? Porque estoy explicando cómo se encuentra la mujer. ¿Ya? Entonces, para ello yo hago uso. Y el otro tipo de coma va a ser la coma elíptica, que yo voy a hacer uso ¿para qué? Para reemplazar a una palabra o frase que nosotros hemos omitido. ¿Qué palabras omitimos? Son los verbos. ¿Sí? La coma elíptica es aquel que va a reemplazar a una palabra o frase que nosotros hemos omitido, ¿no? Por ejemplo, los verbos. Por ejemplo, yo digo, Oscar comió pan con frijol, Esdras pan con jamón y José pan con tamal. ¿Qué palabras se ha omitido aquí en las cuales yo he colocado la coma? Comió, exacto. Yo he reemplazado una coma para ya no colocar el término comió, ¿cierto? Entonces, ahí estoy haciendo uso de la coma elíptica, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, Juan jugará con Fernando, Luis con Elena y Patricio con Victoria, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué término he omitido? Jugará, exacto. He omitido el término jugará, ¿sí? He omitido él. Muy bien. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, tengo la coma enumerativa, coma vocativa, coma explicativa y coma elíptica, ¿ya? Coma vocativa es para enfatizar el nombre de algo de alguien, ¿no? Cuando yo quiero llamar a la coma enumerativa es para enumerar elementos u objetos o acciones también, ¿ya? Y la coma explicativa es para dar detalles referentes o características referentes a una persona, ¿ya? Y luego tengo la coma elíptica, donde la coma elíptica vamos a hacer uso para omitir los verbos, ¿no? Cuando yo omito, para ya no redundar, porque si yo, por ejemplo, ya no usara estas comas, ya usaría lo que son, por ejemplo, estaría redundando y tendría que usar en cada parte de la oración el término o el verbo, ¿no? Por ejemplo, Oscar comió pan con frijol, Esdras comió pan con jamón y José comió pan con tamal, ¿cierto? ¿Qué estaría haciendo? Estaría redundando. ¿Me dejo entender? Sí, mi. Sí, mi. Muy bien. A eso nos referimos, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? Desde que Denise empezó a usar la pintura antimanchas. Lo que más quería era quitarme las manchitas después. Me dieron antimanchas, genial. Pues, ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? Adiós. Me voy. Me voy a desaparecer. ¿Duda, alguna consulta hasta aquí, chicos? Ninguna vez. Ninguna, muy bien. Entonces, ¿qué características tiene el punto o el signo de puntuación llamado punto? ¿Qué características tiene? ¿Cómo yo lo debo describir dentro de una oración?
¿Lo debo de escribir separado o junto? Punto y separado, Miss. No. Ey, recuerden, les he dicho, cualquier signo de puntuación, yo debo de escribirlo junto al Separado, Miss. junto al elemento que lo precede, chicos, siempre la coma, el punto, los dos puntos, todos los signos de puntuación yo debo de escribir de esa forma, ¿ya? Eso no se olvide. ¿Sí, chicos? ¿Sí? Recuerden, ¿ya? ¿Dudas, consultas? Muy bien, chicos. Si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.